El arte africano del siglo XIX se basa principalmente en la talla de madera de ídolos y máscaras para rituales comunitarios. Las líneas claras, la madera pulida, la importancia de la representación humana y el estilo esquemático hacían del arte africano una fuente de inspiración que nunca antes se había tenido en cuenta. A principios del siglo XX, cuando el arte occidental sufría rupturas y transformaciones, la autenticidad de África era irresistible para la búsqueda de nuevos lenguajes. Como sucedió en Europa, los artistas de la vanguardia neoyorquina y sus patrones más influyentes comenzaron a interesarse por las estatuillas y las máscaras poco antes de la Primera Guerra Mundial. Por años antes del periodo cubismo, Picasso estuvo expuesto al arte tribal africano con otro artista, Matisse. En 1907, Picasso fue al Museo de Trocadero en París, en cual se encontró arte africano. En este tiempo, cuando Picasso pasó mucho tiempo en París, el Imperio francés exploró el territorio en África. Muchas piezas de arte fueron traídas a los museos en París, donde Picasso vio este tipo de arte por primera vez. En sus cuadros podemos encontrar rasgos del arte africano. El arte tibetano se refiere al arte del Tíbet. Desde hace miles de años, los artistas tibetanos han desempeñado un papel clave en la vida cultural del Tíbet. Desde los diseños de muebles pintados a los murales elaborados en los edificios religiosos, sus esfuerzos han permeado prácticamente todas las facetas de la vida en la meseta tibetana. La gran mayoría de las obras de arte que se conservan creadas antes de la mitad del siglo XX están dedicadas a la representación de temas religiosos. En su mayor parte es la pintura sobre telas o murales. Fueron encargados por instituciones religiosas o por las personas piadosas para su uso en la práctica del budismo tibetano, y fueron fabricados en grandes talleres de los artistas no acreditados. El arte del Tíbet puede ser estudiado en términos de influencias que han contribuido a lo largo de los siglos, desde otra China, Nepal, India y los estilos sagrados. En el siglo XIX empieza a declinar el arte ukiyo-e, hasta que aparece la figura de Katsushika Hokusai, autor de 30.000 dibujos que recopiló en 15 volúmenes, que tituló Manga, en 1814. Este término y su influencia seguiría con el dibujo japonés en el siglo XX. La gran ola de Kanagawa es la obra más conocida de Hokusai y la primera de su famosa serie 36 vistas del monte Fuji, en 1830-1832.
se recopila en el Museo Metropolitano de Nueva York, en Estados Unidos. Esta estampa representa una tempestad en alta mar, en el momento que la cresta de una ola está a punto de romper sobre la barca de unos marineros. Justo en el centro y al fondo se ve el monte Fuji. Esta vista, tomada desde alta mar, se duda que Hokusai alguna vez llegara a verla. El arte textil alcanzó gran calidad con la seda, de modo que las túnicas, también llamadas kimono, eran colgadas para separar habitaciones, como si fueran biombos. En el siglo XIX, Japón comienza a recibir influencia occidental, así como Europa muestra interés por el arte japonés. Artistas como Manet, Degas, Renoir, Pissarro, Gauguin, Van Gogh o Klimt reciben la influencia de los artistas principales de Japón. Van Gogh creó su propia imagen de Japón, estudiando y leyendo sobre el arte japonés, recogiendo y copiando grabados, y discutiendo sus cualidades estéticas con otros artistas. Su encuentro con grabados japoneses lo ayudó a darle una nueva dirección a su trabajo. Los artistas japoneses a menudo dejaban el campo medio de sus composiciones vacías, mientras que los objetos en primer plano a veces se ampliaban. También excluían regularmente el horizonte o recortaban bruscamente los elementos de la imagen en el borde. Los artistas occidentales aprendieron de esto que no siempre tenían que organizar sus obras de arte de la manera tradicional, de cerca o muy lejos. Vincent adoptó estos inventos visuales japoneses en su propio trabajo. Le gustaban los efectos espaciales inusuales, las extensiones de colores fuertes, los objetos cotidianos y la atención a los detalles de la naturaleza. Y por supuesto, la atmósfera exótica y alegre. El grabado japonés fue una de las principales fuentes de inspiración de Vincent y se convirtió en un entusiasta coleccionista. Las impresiones actuaron como un catalizador. Le enseñaron una nueva forma de ver el mundo. A finales del siglo XIX comienza la época contemporánea en Japón, con el periodo Meiji, de 1868 a 1912. El país se abre más al exterior. Se produce una gran renovación cultural y tecnológica. Se acaba en el periodo feudal y se mejoran las condiciones de la clase proletaria. En 1868 comienza la era Meiji, un periodo de restauración del poder imperial y al mismo tiempo un decidido vuelco hacia la modernización del Japón. Así llegaba a su término el shogunado Tokugawa, régimen de carácter feudal que había mantenido al país prácticamente aislado del resto del mundo, en especial de la influencia occidental. La apertura del comercio internacional va a traer consecuencias impensadas en el campo del arte y la cultura. Japón no solo se occidentalizará con gran curiosidad y entusiasmo, incorporando elementos foráneos, políticos, militares, culturales, sino que hará cierta contrapartida a nivel artístico en Europa principalmente y en especial por parte de París. La magnitud de la exportación llega a imponerse incluso como una moda en las últimas décadas del siglo XIX. Tal movimiento
Se denominó japonismo.